El futuro ya llegó y es digital. Nuestra sociedad contemporánea, denominada Sociedad del Conocimiento según Peter Drucker, tiene como características principales el conocimiento, su producción, intercambio y su impacto en la capacidad de innovación, que son los factores claves de la competitividad de una nación. Esta sociedad no puede haberse gestado ni podría mantenerse sin los importantes avances en la ciencia y sobre todo en la tecnología que se ha producido en las últimas décadas. Son las tecnologías de la información y la comunicación, mejor conocidas como TICs, las que han permitido construir este tipo de sociedad, pues entre otras cosas, han posibilitado la comunicación instantánea, el envío de información y la interactividad. Gran parte de los procesos de nuestra vida analógica se han convertido en unos y ceros, lo que los convierte en información misma que puede ser gestionada, es decir, registrada, compartida y evaluada, y si es interpretada, se transforma en conocimientos, recursos clave en esta sociedad. El surgimiento de Internet vino a revolucionar una gran cantidad de procesos, al permitir la comunicación instantánea en tiempo real entre personas que se encuentran en distintos lugares. Esto viene también a revolucionar las concepciones hasta ahora construidas sobre el tiempo y el espacio, pues el tiempo y espacio ya no son trascendentes para dos personas que requieren intercambiar información y compartir o construir conocimiento de manera colaborativa. Desde la llegada de las TIC, las oportunidades para que las personas accedan a la educación, sin duda alguna, han roto barreras. Una de las ventajas que ofrece este modelo educativo es que cada quien puede acceder como estudiante sin importar momento o espacio. De esta manera, elimina dos de las amenazas por las cuales varias personas dejan de dar seguimiento a sus estudios: tiempo y distancia. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno, es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo. Implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar a la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. Para que esta labor pedagógica perfectamente ejecutada, existen las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, las cuales pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de enseñanza y el aprendizaje de calidad, el desarrollo profesional de los docentes, así como la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo. El surgimiento y fortalecimiento de Internet ha propiciado múltiples cambios en las diferentes áreas del saber humano. Las TIC permiten desarrollar posibilidades de innovación metodológica que redundan en el logro de una educación más eficaz e inclusiva. Las posibilidades van desde facilitar la comunicación entre el profesor y los estudiantes hasta presentar información y desarrollar proyectos específicos para la gestión de información, y esto solo hablando en lo presencial. En lo virtual, estas tecnologías ayudan al alumno a construir más su conocimiento, mientras que el docente debe hacer todo el uso de su ingenio para transmitir indicaciones, conceptos, tareas, en fin, las TIC posibilitan dar la clase por la virtualidad. Si bien proporcionan nuevas posibilidades de innovación y mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero debemos ser cautelosos en la implementación de estas para que su aplicación garantice en algún modo la mejora del proceso, de manera que no se constituyan únicamente en una herramienta de apoyo que refuerce el modelo de aprendizaje tradicional. Por lo tanto, lo importante no son las posibilidades técnicas que nos ofrecen las TIC, sino las estrategias que el docente aplique con ellas. Una estrategia que combine de manera sistemática la innovación docente, la investigación y la evolución de la adquisición del conocimiento. Precisamente son las TICs las que hacen diferentes enfoques dentro de la educación a distancia y la educación virtual. En este momento hablaremos sobre tres de ellos: el e-learning, B-learning y M-learning. Empecemos por explicar el e-learning, mejor conocido como educación virtual. Este sistema ha transformado la educación, abriendo puertas al aprendizaje individual y organizacional. Es por ello que hoy en día está ocupando un lugar cada vez más destacado y reconocido dentro de las organizaciones tanto empresariales como educativas. El término e-learning es la simplificación de electronic learning. El mismo reúne a las diferentes tecnologías y a los aspectos pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje. Después,
se encuentra el B-Learning, que es referido de distintas formas: aprendizaje semipresencial, mixto, combinado e híbrido. En todos los casos, se refiere al trabajo combinado en la modalidad presencial y en línea, para lograr un aprendizaje eficaz. El gran reto está en encontrar el balance adecuado entre las actividades que se realizan de manera virtual y las que se hacen de manera presencial, dependiendo de las necesidades de un proyecto. Por último, el M-Learning, que ofrece métodos modernos de apoyo al proceso de aprendizaje mediante el uso de instrumentos móviles, tales como los ordenadores portátiles, las tabletas informáticas, lectores MP3 y los teléfonos inteligentes. Los enfoques se adaptan a lo que los usuarios necesitan, y mientras más se vayan adentrando, diferentes usos y formas encontrarán dentro de la educación. Claro que cada vez las necesidades de las personas cambian y el tiempo avanza. Es por eso que mientras las necesidades educativas evolucionan, se crean diferentes paradigmas para crear un ideal o un modelo a seguir en la virtualidad para la educación, por lo cual es importante que hablemos de los momentos que han marcado la historia del Internet. Todo inicia con la Web 1.0, la cual es la primera versión del Internet y se caracteriza por la comunicación unidireccional, web informativa. Se centraba más en el diseño que en el contenido sustancial de las páginas, lo cual generaba páginas planas compuestas con mucho texto y pocas imágenes e hipervínculos. En esta web se desarrollan los primeros correos electrónicos, navegadores, buscadores, y la principal característica de sus usuarios es que eran pasivos, es decir, solo recibían información en la red sin interactuar con esta. Esto dio paso a la Web 2.0. El segundo momento de la web se refiere principalmente a una web social, donde el usuario consume y genera información y conocimiento. Se genera contenido para toda la web. Al surgir nuevos avances tecnológicos, se hace posible la gestión del conocimiento. Los usuarios de esta red son activos y motivados por el contenido dinámico que se proporciona en línea. En este momento es cuando aparecen nuevos buscadores, servicios web de código abierto y las redes sociales. La Web 3.0 es el paradigma más reciente en el cual nos encontramos, donde la evolución de la web involucra diversos elementos, ya que es una web que proporciona más interoperabilidad, servicios y aplicaciones web. Se desarrolla un número mayor de base de datos. Pasa a ser una web semántica con la implementación de World Wide Web Consortium, con tendencia a la creación de nuevas tecnologías para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas, el desarrollo de inteligencia artificial, así como la creación del concepto y el uso de geolocalización, hacen que los usuarios de la Web 3.0 sean más activos, capaces de leer información, construirla y a su vez ejecutarla. En la lucha por entender estos diferentes paradigmas, varios autores empezaron a trabajar sobre dos conceptos para ayudar a definir a la educación virtual. Al final, separaron dos conceptos, los entornos y los ambientes. En la educación virtual, un entorno virtual de aprendizaje, mejor conocido como EVA, es un espacio virtual conformado por las TIC, donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñado por un especialista con condiciones favorables para la comunicación, el acceso a la información y conocimiento, el seguimiento y evaluación del proceso formativo. En cambio, un ambiente virtual de aprendizaje, es decir, AVA, los elementos se gestionan y administran las interacciones y acciones para que sea un ambiente óptimo para el estudiante y desarrolle las habilidades que cualquier clase o curso tengan como objetivo. Una de las estrategias de aprendizaje más innovadoras y creativas es el juego serio y la gamificación del aprendizaje. Algunos investigadores reconocidos como Gross consideran al juego como una actividad voluntaria y primordialmente social. La gamificación en aspectos de la educación consiste en el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas. En la educación virtual es donde se potencia todo lo que la gamificación promete, además de que el aprendizaje sucede de forma voluntaria y significativa para los jugadores. El juego serio, como tal, fue un término que se empleó por primera vez en los años 60, asociado a los juegos de simulación de guerra. Actualmente, el juego serio consiste en simuladores, videojuegos y también en las estrategias didácticas desarrolladas para incluir el juego en actividades educativas reales. Las características que requieren los actores que participan en esta modalidad educativa y en las estrategias antes mencionadas
son el autoaprendizaje y la autogestión, donde se valora que un individuo racional tiene la capacidad de evaluar sus vivencias, reflexionar, observar su alrededor, hacerse preguntas y tomar decisiones. Estas capacidades demuestran que los alumnos requieren iniciativa propia. Son procesos donde el individuo adquiere conocimientos, actitudes y valores por cuenta propia. Puede ser dado mediante estudios o experiencia. Una persona que se enfoque en autoaprender busca por sí sola la información y practica hasta el punto de ser un experto en el tema. Lo que lo caracteriza es autonomía del aprendizaje, trabajos basados en proyectos, ubicación en la información desde cualquier lugar donde se encuentre el educando, democratización de los saberes y disponibilidad del conocimiento en cualquier momento. Para concluir, queremos terminar con la relación más importante de esta modalidad en la educación, el alumno y el docente. En la educación virtual, los roles que pertenecen al proceso de enseñanza-aprendizaje tienen un cambio significativo en cuanto a las funciones y los momentos de intervención. Por ejemplo, el rol docente no se queda en ello simplemente, sino que existe el docente asesor, tutor, contenidista o diseñador instruccional. El rol del docente, según la especificidad, tiene su función en la planeación, en el diseño, durante el proceso de aprendizaje, como orientador, como experto en contenidos, etc. Por su parte, el rol del estudiante cambia de un estudiante guiado en clase presencial a uno que desempeña habilidades de autoaprendizaje. En pocas palabras, el estudiante es el centro y protagonista del proceso educativo, siendo dirigido y orientado personalmente por el docente, quien previamente ha preparado los materiales y contenidos. Para que los resultados de esta relación sean posibles y fructíferos, tal y cual se describe anteriormente, es necesario hablar de la interactividad, siendo el proceso que se crea al emitir información y conseguir una respuesta a ella, a través de un medio tecnológico y utilizando variadas formas de comunicación oral, escrita, con imágenes, entre otras. La interactividad es una acción típica del navegante de la red. Sin embargo, el simple acceso a Internet no necesariamente crea una interactividad. Aquel intercambio de información como una consecuencia de ver, escuchar o escribir en la web, desde blogs, páginas personales, foros, correos, entre otros, comienza el proceso interactivo y se podría decir que abre la comunicación. La conexión no nos garantiza la interactividad, pero la comunicación en ella sí. Como objetivo principal, le da más efectividad a la comunicación, por tratarse de la opinión participativa de muchas personas. En la educación virtual es a través del feedback, donde el docente guía y orienta al alumno en el proceso constructivo y en los contenidos del curso. Esta educación es una posibilidad real y de impacto a nivel mundial, que responde a las necesidades y características de la sociedad actual y de la era digital.